En la franquicia de Star Trek conocimos múltiples naves estelares de la Federación Unida de Planetas, como la legendaria nave estelar USS Enterprise, la intrépida USS Voyager, la heroica USS Velero Fonte, o la protagonista de este video, así es, la USS Odisea, donde hablaremos de todas las naves estelares bautizadas USS Odisea y sus variantes en el multiverso. Una vez dicho esto, ahora sí comencemos. Usa los auriculares para una mejor experiencia. USS Odisea NSC 71832, clase Galaxia. O simplemente abreviada, la primera USS Odisea. En el segundo año de vida del lanzamiento en serie de la clase Galaxia, más específicamente hablando en el año 2364, se pondría en servicio una nave estelar clase Galaxia bautizada USS Odisea. El motivo que la flota estelar decidió bautizar una de sus naves estelares clase Galaxia con el nombre USS Odisea es en honor al barco militar británico HMS Odyssey. La HMS Odyssey se traduciría en el español HMS Odisea. El motivo que la flota estelar decidió bautizar una de sus naves estelares clase Galaxia con el nombre de un barco militar británico se debe que la flota estelar le encanta bautizar sus naves estelares con el nombre de ciudades, figuras históricas, figuras mitológicas y nombre de barco. En este caso, en honor a la HMS Odyssey que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hablando de la primera USS Odisea, no se sabe cuáles fueron sus primeras misiones. No obstante, sí sabemos el nombre del capitán de la primera USS Odisea, que es el capitán Kyogh, que curiosamente fue el único capitán de la primera USS Odisea. Eso se debe que a finales del año 2370, la primera USS Odisea fue asignada en una misión de patrullaje en la frontera cardassiana. Luego, la primera USS Odisea llegaría a la Estación Espacial Espacio Profundo 9. Tiempo antes que la primera USS Odisea llegue a Espacio Profundo 9, los Jem'Hadar anunciarían que tenían como rehén al comandante Benjamin Sisko en el cuadrante Gamma, que se podía llegar gracias al pasadizo. El que no recuerde, el pasadizo es un agujero de gusano que se conecta con el cuadrante Gamma. La flota estelar asignó a la USS Odisea en entrar en el pasadizo rumbo al cuadrante Gamma con el objetivo de rescatar al comandante Benjamin Sisko. La primera USS Odisea estaba acompañada de los transbordadores Mekong y Orisoko y se enfrentarían a naves estelares Jem'Hadar. Al final sí se pudo rescatar al comandante Benjamin Sisko. No obstante, una nave estelar Jem'Hadar haría un ataque kamikaze a la primera USS Odisea. Lastimosamente, este ataque kamikaze destruyó a la primera USS Odisea. La primera USS Odisea estuvo en servicio por 6 años, más específicamente hablando desde 2364 hasta 2370. USS Odisea NSC 74650, clase Intrépida. O simplemente abreviada, la segunda USS Odisea. 3 años después de la destrucción de la primera USS Odisea,
Se lanzaría una nave estelar de exploración clase Intrépida bautizada USS Odisea. Más específico, fue lanzada a mediados de 2373. Se sabe que la segunda USS Odisea fue construida en los astilleros de Utopia Planitia. A inicios de ese mismo año iniciaría la guerra contra el dominio, que de forma resumida, la Federación Unida de Planetas y sus aliados se enfrentarían al dominio a los Cardassianos y en el último año de la guerra al Imperio Brim. Esta guerra duraría 2 años, desde 2373 hasta 2375. Eso significa que cuando la segunda USS Odisea fue lanzada, sería automáticamente asignada en participar en la guerra contra el dominio. Un dato curioso, la clase Intrépida es una nave contemporánea de la clase Galaxia. La clase Intrépida es la segunda nave estelar más avanzada de la era Galaxia, siendo superada por la clase Galaxia, que es la más avanzada de la era Galaxia. Eso significa que la primera USS Odisea es más avanzada y poderosa que la segunda USS Odisea. Muy curioso. Ahora sí, continuando con su historia, la segunda USS Odisea participaría muy activamente en la guerra contra el dominio. En el último año de la guerra, la segunda USS Odisea sería destruida. No se sabe cómo fue destruida la segunda USS Odisea. No obstante, existe evidencia que posiblemente la segunda USS Odisea fuera destruida por una nave estelar Jem'Hadar o una nave estelar Brim. Sea cual el caso, lastimosamente la segunda USS Odisea sería destruida, compartiendo irónicamente el mismo destino que la primera USS Odisea. La segunda USS Odisea duraría lastimosamente 2 años en servicio, más específico desde 2373 hasta 2375. USS Odisea NSC 97000 clase Odisea. O simplemente abreviada la tercera USS Odisea. Cuando la guerra contra el dominio terminó en 2375, la flota estelar decidió crear la sucesora de su clase insignia de ese momento, que era la clase Soberana. La flota estelar quería crear la sucesora de la clase Soberana, con el único propósito de tener una nave estelar poderosamente avanzada para una futura hipotética guerra a misma escala que fue la guerra contra el dominio. Esta sucesora de la clase Soberana sería llamada clase Odisea, y de esa forma iniciaría el proyecto para crear la sucesora de la clase Soberana, que sería el proyecto clase Odisea. 5 años después de la guerra contra el dominio, más específico en 2380, se lanzaría una única nave estelar clase Odisea, que sería bautizada USS Odisea. Su número de registro sería NX-97000. Al año siguiente, más específico en 2381, se lanzaría una segunda nave estelar clase Odisea, que sería bautizada USS Verity. La USS Verity era comandada por el almirante Jean-Luc Picard. Jean-Luc Picard era anteriormente el capitán de la USS Enterprise E y también fue el capitán de la predecesora de la USS Enterprise E, que era la USS Enterprise D. Continuando hablando de la tercera USS Odisea, al año siguiente, más específico, en 2382 se cambiaría el número de registro de la tercera USS Odisea. Dejaría de tener el número de registro NX-97000 y en su lugar
obtendría el número de registro NSC 97000. La tercera USS Odisea y la USS Verity fueron por 5 años las dos únicas naves clase Odisea. Más específico, en 2386 se lanzaría en serie la clase Odisea. La primera clase Odisea que fue lanzada en el lanzamiento en serie de la clase Odisea sería la USS Enterprise F y por lo tanto esta sería la tercera clase Odisea en ser lanzada. La Enterprise F fue nada más y nada menos que la clase Odisea más importante de todas, siendo la nave estelar insignia de la flota estelar en su época. Bueno, ahora volvamos a hablar de la tercera USS Odisea. No se sabe cuándo la USS Odisea dejó de estar en servicio. No obstante, sabemos que la tercera USS Odisea seguía en servicio en el siglo XXV. Se sabe que la tercera USS Odisea seguía en servicio en el año 2410. Y hay evidencias que la tercera USS Odisea seguirá en servicio por mucho y mucho tiempo. La tercera USS Odisea es la nave estelar bautizada con el nombre USS Odisea en estar mucho más tiempo en servicio que sus predecesoras. Y tal vez, y solo tal vez, esta sea la única nave estelar bautizada USS Odisea en no ser destruida en general y en no ser destruida por una nave estelar enemiga. Y con esto ya hablamos de todas las naves estelares USS Odisea. No obstante, podemos echar un vistazo a sus contrapartes del multiverso, así que vamos allá. Universo espejo. En esta realidad alternativa, la Federación Unida de Planetas es malvada y en vez de llamarse Federación Unida de Planetas, se llama el Imperio Terrano. Su rama espacial, que sería la Flota Estelar, en esta realidad se llama la Flota Imperial. Y el nombre de sus naves estelares no inician con las siglas USS. En su lugar inician con las siglas ISS. Eso significa que en esta realidad alternativa las naves estelares USS Odisea son llamadas naves estelares ISS Odisea. Una vez aclarado esto, ahora sí hablemos de todas las naves estelares ISS Odisea. La contraparte de la primera USS Odisea es la ISS Odisea NSC 71701, clase Galaxia. Fue lanzada en el mismo año que su contraparte del universo principal, que sería el año 2364. Mientras que en el universo principal las naves estelares clase Galaxia son naves de exploración, en esta realidad son naves de guerra y de conquista. Y físicamente se ven muy diferentes, desde tener más armas de potencia de fuego, una tercera góndola de propulsión, detalles de color amarillo y el símbolo del Imperio Terrano. Tiene 2 hangares a diferencia de su contraparte del universo principal que tiene 3. Y tiene 4 propulsores secundarios en vez de 3. En el año 2367 se formaría la Alianza Klingon-Cardassiana y vencería al Imperio Terrano. La ISS Odisea fue una de las naves estelares destruidas por esta guerra. No se sabe cuándo fue destruida la ISS Odisea, no obstante, pudo ser destruida aproximadamente entre el año 2367 a 2369 y por lo tanto la ISS Odisea estuvo en servicio aproximadamente como mínimo 3 años y como máximo 5 años. Y como dato curioso, el número de registro de la ISS Odisea es diferente, siendo NSC 71701. La segunda USS Odisea, al igual que en el universo principal,
Pertenece a la clase intrépida, con la diferencia que en el universo espejo es una nave estelar de guerra y de conquista. Tiene detalles de color amarillo y su número de registro también es diferente, siendo NSC 71701A. Fue lanzada aproximadamente entre 2373 o 2374 y fue destruida en el año 2375 y por lo tanto estuvo aproximadamente entre 1 o 2 años en servicio. La tercera ISS Odisea tiene el mismo origen que su contraparte principal, con la diferencia que es una nave estelar de guerra y de conquista en vez de exploración. Fue lanzada en el año 2380. Fue la única nave clase Odisea hasta el año 2386, que fue el año que se lanzó en serie las naves estelares clase Odisea. También la tercera ISS Odisea tiene un número de registro diferente, siendo NSC 71701B. Tiene detalles de color rojo, también tiene el símbolo del Imperio Terrano en la parte delantera del platillo y una enorme torreta lanzadora de torpedos en la espalda del cuerpo de la nave. Al igual que su contraparte principal, no se sabe cuándo la ISS Odisea dejó de estar en servicio. Se sabe que sigue en servicio en el siglo XXV. Y esto sería el video de hoy. Si te gustó, me gustaría que le dieras like, te suscribas y que comentes en los comentarios las cosas que te gustaron y no te gustaron de este video. Como siempre, tu crítica y apoyo me ayuda a mejorar el contenido de mis videos. Una vez dicho esto, me despido y hasta el próximo video.